ejercicio con la comunidad. Entonces vamos a tratar de coordinar con los amigos allá a Soplayas para que podamos tener una interacción mucho más práctica en el ejercicio de observación participante para que ellos puedan analizar esos contextos de transformaciones urbanas en el entorno de la ciénaga y desde la ciénaga, porque una cosa es mirarla desde un mapa y otra cosa es estando en la ciénaga. Cuando uno está en Claro. la ciénaga y observa, la dimensión y la escala de lo que está pasando allí es distinta. Y esa es la preocupación y el análisis que nosotros hacemos en este ejercicio de campo que yo le llamo como una inmersión al paisaje playero. Así le denomina a la gente, o por lo menos yo le insinué y la gente se le ha puesto, no, esto es un paisaje playero a propósito del barrio La Playa. Entonces, profe Luisa, muchas gracias. Si quieres te puedes quedar a escuchar a una sustentación que hay ahora de un tema de un equipo que va a presentar unas lecturas que ellos han venido trabajando en torno a urbanismo. Entonces, yo no sé si ya están disponibles Sandrich o quién es el otro compañero que está contigo. Leonardo, yo creo que me retiro, no Vale, listo, dale, agradecerle. dale, Pero Gracias. me cuentas de este ejercicio, de la información que te compartí, que vimos hoy, si lo ven viable también. Vale, O perfecto. ya, No te preocupes que ahí creo que podemos hacer algo con el tema de la cartografía, o sea, convertir la observación participante en una cartografía. Vamos a ver si bueno, nos... eso genial, sí que quede de Yo insumo, creo, súper chévere, yo creo que puede quedar como insumo estando allá finalizando el ejercicio. Entonces, súper. muchas gracias, Luisa. Que tengas muy buena Dale, noche. gracias a usted, chao chicos y gracias, chao, Chao. chao. ¿Quién va a presentar de ustedes los que están pendientes por la presentación hoy? Yo, profe, Luis Peña. Ya te voy a dar el rol de coanfitrión. Por favor, confirmas que logres ver la pantalla compartida. Yo no tengo nada. Listo, Luis, ya Sí se logra ver. sí logramos verlo. Ok. Bueno, buenas Adelante. noches, profe. Buenas noches, compañeros. En esta presentación vamos a analizar los primeros capítulos del libro La Guerra de los Lugares de la urbanista brasileña Raquel Rolnick. Esta autora es una de las investigadoras más importantes en temas relacionados con vivienda, políticas urbanas y derechos a la ciudad. A ver. Un momento. Ok, tradicionalmente la vivienda se consideraba un derecho fundamental, es decir, un espacio destinado a garantizar condiciones dignas para vivir. Sin embargo, Rolnick plantea que durante las últimas décadas esta visión ha cambiado de manera radical. Hoy la vivienda ya no es vista solamente como un lugar para habitar, sino también como un activo financiero que puede generar ganancias para bancos, inversionistas y grandes empresas inmobiliarias. Ok, para comenzar es importante entender el concepto que da el nombre al libro, La Guerra de los Lugares. A ver. Hola Luis, puedes seguir hablando. Hola, sí, no se me escuchaba, ¿no? No, no se te estaba escuchando porque acá ya, ya puedes retomar. Ok, bro. Entonces, bueno, cuando escuchamos la palabra guerra, normalmente pensamos en enfrentamientos militares y demás. Sin embargo, Rolnick utiliza esta expresión para describir un conflicto diferente, uno que ocurre diariamente en nuestras ciudades. Se trata de una disputa por el control del territorio urbano. Por un lado están los ciudadanos que necesitan un lugar donde vivir, trabajar y desarrollar su vida cotidiana. Para ellos la vivienda representa seguridad, identidad, comunidad y estabilidad. Pero por otro lado,
aparecen actores económicos muy poderosos, como bancos internacionales, fondos de inversión, constructoras y grandes desarrolladores inmobiliarios, que ven el suelo urbano como una oportunidad para obtener rentabilidad económica. Esto significa que las decisiones sobre la ciudad ya no responden únicamente a las necesidades de sus habitantes, sino también a intereses financieros. Ok. Uno de los conceptos más importantes del libro es la financiarización de la vivienda. Este término puede parecer complejo, pero en realidad describe un cambio muy concreto. Antes, cuando una familia compraba una vivienda, el objetivo principal era tener un hogar, pero actualmente muchas viviendas son adquiridas únicamente como inversiones financieras. Grandes fondos internacionales compran miles de apartamentos, edificios completos, extensiones de suelo urbano, esperando que su valor aumente con el tiempo para obtener mayores ganancias. Esto provoca que el precio de las viviendas ya no dependa únicamente de las necesidades de las personas, sino también del comportamiento de los mercados financieros. Como consecuencia, muchas familias encuentran cada vez más difícil acceder a una vivienda digna. Incluso quienes ya no, incluso quienes ya poseen una vivienda también pueden verse afectados porque aumentan los impuestos, el costo de vida y la presión inmobiliaria sobre determinados barrios. Rolnick afirma que este cambio representa una transformación muy profunda. La vivienda deja de ser entendida como un derecho humano y empieza a comportarse como cualquier otro producto financiero que puede comprarse, venderse o especularse. En esta diapositiva encontramos dos conceptos que representan posiciones completamente opuestas. El primero es el derecho a la ciudad. Este concepto plantea que todas las personas, sin importar su condición económica, deberían tener acceso a vivienda, transporte, educación, salud, espacio público y oportunidades laborales. Sin embargo, Rolnick explica que actualmente predomina otra lógica, la mercantilización del territorio. Esto habla de que el suelo urbano comienza a valorarse principalmente por la rentabilidad económica que puede generar. En lugar de preguntarse qué necesita una comunidad, muchas decisiones urbanas se toman preguntándose cuánto dinero puede producir un determinado terreno. Esto explica por qué muchas zonas tradicionales son reemplazadas por proyectos inmobiliarios de alto costo, centros comerciales, edificios corporativos o desarrollos exclusivos. El problema es que las familias que vivían anteriormente en esos lugares no pueden asumir los nuevos costos y terminan desplazándose hacia la periferia. Desde el punto de vista urbanístico, esto produce una ciudad cada vez más segregada, donde los sectores de mayor ingreso ocupan las áreas con mejores servicios e infraestructura, mientras los sectores populares son enviados hacia zonas más alejadas y con menor calidad urbana. Okay, ahora vamos a hablar del capítulo 1. Disculpe, un momento. El capítulo 1, donde Rolnick explica que la informalidad urbana no es un error del desarrollo, sino una consecuencia directa del funcionamiento del sistema económico capitalista. Después de comprender cómo la vivienda se convierte en un activo financiero, Rolnick nos introduce en el primer capítulo, cuyo título es From Enclosures to Foreclosures, que es más o menos como desde el cerramiento a al embargo hipotecario, algo así. Aquí lo voy a explicar. Bueno, el primero son los enclosures o cercamientos, ocurridos principalmente en Inglaterra entre los siglos XVI y XVIII. En ese momento, grandes propietarios privados comenzaron a acercar tierras comunales que durante siglos habían sido utilizadas por campesinos para cultivar, criar animales y garantizar su subsistencia. El segundo concepto es foreclosures, que hace referencia a los embargos hipotecarios modernos. Cuando una familia no puede pagar su crédito de vivienda, el banco recupera el inmueble y la familia pierde su hogar. La autora establece una comparación entre ambos procesos porque, aunque ocurrieron en épocas distintas, comparten una misma lógica: la expulsión de personas de los territorios que habitan para favorecer nuevas formas de acumulación de riqueza. En el pasado se expulsaba a los campesinos para consolidar la propiedad privada y fortalecer el capitalismo industrial. Hoy la expulsión ocurre porque el suelo urbano adquiere un enorme valor financiero. Es decir, el territorio deja de ser un
espacio para vivir y se convierte en un recurso económico. En esta parte del capítulo, Rolnik cuestiona una idea muy común: pensar que la pobreza urbana aparece porque las personas toman malas decisiones o porque simplemente no trabajan lo suficiente. Según la autora, esta explicación es demasiado simplista. La pobreza urbana tiene un origen histórico y estructural. Es el resultado de políticas económicas, de la desigualdad distribución de la tierra, de la concentración de la riqueza y de un desarrollo urbano que históricamente ha beneficiado a unos sectores más que a otros. Por ejemplo, muchas ciudades latinoamericanas crecieron rápidamente durante el siglo XX, pero ese crecimiento no estuvo acompañado por suficientes políticas públicas de vivienda. Como consecuencia, millones de personas tuvieron que resolver por sí mismas el problema habitacional mediante la autoconstrucción, la ocupación informal del suelo. Esto significa que los barrios populares no aparecen porque las personas quieran vivir en condiciones precarias, aparecen porque el mercado formal de vivienda no ofrece alternativas accesibles para una gran parte de la población. Rolnick insiste en que la pobreza urbana no es un accidente ni una anomalía, es un producto del propio modelo económico. Nosotros como arquitectos y urbanistas, este es muy importante porque nos obliga a dejar de culpar únicamente a los habitantes y comenzar a analizar la estructura económica que producen esas desigualdades. Durante muchos años existió una teoría conocida como la teoría de la marginalidad. Esta teoría afirmaba que los habitantes de los asentamientos informales estaban al margen del desarrollo económico y que representaban un sector atrasado de la sociedad. Sin embargo, Rolnick demuestra que esa interpretación es incorrecta. Las personas que viven en barrios populares participan todos los días en la economía de la ciudad. Trabajan en la construcción, en el transporte, en el comercio, en los servicios, en la limpieza, en la industria y en muchas otras actividades indispensables para el funcionamiento urbano. En otras palabras, los asentamientos informales no están fuera del sistema económico, son parte de él. Incluso podrían decirse que muchas ciudades dependen de esta mano de obra para mantener bajos los costos de producción y de servicios. Esto significa que la informalidad no representa una falta de capitalismo. Al contrario, cumple una función dentro de su funcionamiento. Aquí Rolnick coincide con otros autores como David Harvey, quien plantea que el capitalismo necesita producir permanentemente desigualdades espaciales para continuar acumulando capital. Por eso la autora concluye que la informalidad urbana no es producida por los pobres, es producida por el sistema económico. Otro aspecto fundamental que analiza Rolnick es el crecimiento urbano del llamado sur global, especialmente en América Latina, África y Asia. Durante gran parte del siglo XX, estas regiones experimentaron un proceso muy rápido de urbanización. Millones de personas migraron desde las zonas rurales hacia las ciudades buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió durante la Revolución Industrial Europea, este crecimiento urbano no estuvo acompañado por suficiente industrialización ni por una generación masiva de empleo formal. Esto explica la aparición de enormes asentamientos informales como las favelas brasileñas, las villas miseria en Argentina o muchos barrios periféricos presentes en Colombia. Es importante entender que estos barrios no representan un atraso temporal, son una respuesta social frente a la incapacidad del mercado y del Estado para garantizar una vivienda. Desde el urbanismo, esto nos demuestra que el crecimiento físico de una ciudad no siempre significa desarrollo económico o bienestar social. Una ciudad puede expandirse enormemente y al mismo tiempo aumentar sus niveles de seguridad, de desigualdad. Ya. Finalmente, Randy analiza cómo el suelo urbano ha adquirido un enorme valor económico. En la actualidad, la tierra ya no se compra únicamente para construir viviendas, muchas veces se adquiere simplemente como una inversión financiera. Grandes empresas compran terreno y esperan que aumente el valor con el paso del tiempo. Esto genera un proceso de concentración de la propiedad. Cada vez menos actores controlan una mayor cantidad del suelo urbano y como consecuencia el precio de la tierra aumenta y las familias de menores ingresos encuentran cada vez más difícil acceder al mercado formal de vivienda. Esto favorece nuevamente
la expansión de la informalidad. La autora establece aquí una idea muy importante. Antes, durante la Revolución Industrial, el capitalismo necesitaba una gran cantidad de trabajadores. Hoy, en cambio, el capital financiero necesita controlar la tierra porque allí se generan enormes ganancias mediante proyectos inmobiliarios, especulación y valorización del suelo. Es decir, pasamos de tener un ejército industrial de reserva conformado por trabajadores disponibles a una reserva de tierras, donde el recurso estratégico ya no solamente la mano de obra, sino el territorio mismo. Ver. Ok, hasta ahora hemos visto que la informalidad urbana no surge por casualidad, sino como resultado del modelo económico. Sin embargo, Rolnick plantea una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre después de que estos asentamientos ya existen? La respuesta es el tema central del segundo capítulo. Muchas personas viven durante 20, 30 o incluso 50 años en un mismo lugar. Allí construyen sus viviendas, forman familia, crean redes comunitarias y desarrollan su vida cotidiana. Sin embargo, desde el punto de vista legal, continúan siendo consideradas ocupantes temporales. La autora llama a este fenómeno la construcción de la transitoriedad permanente. Parece una contradicción, pero refleja una realidad muy frecuente en las ciudades latinoamericanas. Las comunidades permanecen durante décadas en un territorio, pero jurídicamente nunca alcanzan un reconocimiento pleno. Es decir, viven como si siempre estuvieran de paz, aunque hayan pasado toda su vida ahí. Esto genera una enorme inseguridad porque en cualquier momento el Estado o un actor privado puede reclamar ese suelo y promover un proceso de desalojo. Rolnick sostiene que esta incertidumbre no es accidental, es una condición que favorece determinadas dinámicas económicas y urbanísticas. Es importante aclarar que entiende Rolnick por informalidad. Muchas veces se piensa que la informalidad significa simplemente ilegalidad. Sin embargo, la autora demuestra que la realidad es mucho más compleja. La informalidad hace referencia a formas de acceso a la vivienda y al suelo que no siguen completamente los procedimientos establecidos por el Estado. Esto puede ocurrir porque las familias ocuparon terrenos sin autorización, porque compraron lotes sin estructura oficial o porque construyeron viviendas sin licencia urbanística. Pero esto no significa necesariamente que vivan fuera de la ciudad. Al contrario, estas comunidades participan diariamente en la economía urbana. Lo paradójico es que muchas veces el propio Estado tolera esta situación durante décadas. Instala redes eléctricas, construyen escuelas, pavimentan calles, incluso cobran impuestos. Sin embargo, nunca termina de reconocer plenamente el derecho de estas personas sobre el territorio. Esa contradicción es precisamente uno de los principales argumentos del libro. Uno de los problemas más graves derivados de la informalidad es la tenencia precaria del suelo. Esto significa que las personas ocupan un terreno, pero no poseen seguridad jurídica suficiente para garantizar que podrán permanecer allí en el futuro. La vivienda puede estar completamente construida, puede haber sido ampliada durante décadas, incluso puede haber varias generaciones viviendo en el mismo lugar. Sin embargo, legalmente la propiedad continúa siendo incierta. Esta situación produce múltiples consecuencias, como en primer lugar, muchas familias no invierten en mejorar completamente sus viviendas porque existe el temor de perderlas. En segundo lugar, resulta muy difícil acceder a créditos hipotecarios o programas oficiales de mejoramiento. Finalmente, la incertidumbre afecta también a la estabilidad emocional y económica de los habitantes. Nadie puede construir un proyecto de vida sólida cuando existe la posibilidad permanente de ser desalojado. Rolnick afirma que ok. Rolnick afirma que uno de los aspectos más problemáticos es la ambigüedad jurídica creada por el propio Estado. En muchas ocasiones los gobiernos no legalizan completamente los asentamientos, pero tampoco los eliminan. Mantienen una situación intermedia. Esto significa que los barrios existen, funcionan y crecen, pero sus habitantes nunca obtienen
plena seguridad sobre la propiedad del suelo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la propiedad privada, los contratos y pues el lenguaje globalizado de las finanzas. Desde la perspectiva del libro, pues lo que busca es que se hace una crítica y se analiza cómo la propiedad privada individual de las tierras se ha pues impuesto globalmente sobre los derechos comunales y tradicionales en los últimos 250 años. Esto es un proceso histórico de largo alineamiento que pues comenzó como tal por cercamientos de tierras en Europa en el siglo XVIII y que pues hoy en día se expandió bajo el modelo de capitalismo financiarizado. Bueno, bajo la perspectiva de pensamientos liberales, se construyó una narrativa que buscaba de cierta manera como entrelazar la libertad individual y la ciudadanía con la condición de ser propietarios. Bueno, teniendo en cuenta esta lógica, las instituciones multilaterales, como lo son el Banco Mundial, lo que pues buscaba era de cierta manera promover de manera más activa programas de reformas de suelo y la titulación de los asentamientos informales con el fin de reducir los costos de transacción y poder facilitar un acceso al crédito. De esta manera ellos buscaban como garantizar el retorno pues, de las inversiones. Sin embargo, no ignoraban por completo la seguridad de la teniencia como un componente de protección de la vida y pues de la dignidad humana. Puedes pasar. Bueno, esto es como una pequeña introducción en el cual, bueno, aquí se muestra más o menos como de lo que estaba hablando, de, pues, de la transformación histórica de las ideologías y la ciudadanía que se estaba manejando y la lógica del capital. ¿Puedes pasar, Luis? Bueno, bajo ¿por dónde iba? Bueno, en el núcleo ya de la discusión se puede identificar que se confrontan dos divisiones teóricas que son completamente opuestas sobre pues cómo entender y abordar la informalidad urbana y rural. Por un lado, tenemos la tesis del economista Hernando de Soto en su influyente libro El misterio del capital, donde pues se argumenta que la pobreza en los países desarrollados persiste porque las clases populares poseen activos informales que funcionan como un capital muerto, eh, como un, como un capital muerto. Y pues bueno, él proponía que pues para poderlo solucionar de una manera definitiva se debía realizar una titularización masiva, pues de tal forma de que permita que los pobres pudieran despertar ese capital y lo pudieran utilizar sus viviendas como garantías para pues poder acceder a los créditos bancarios y poder emprender negocios. Y de hecho, esta postura fue muy celebrada en los círculos de Washington y Londres, porque se puede decir que de cierta manera ofrecía una justificación perfecta, a su parecer, para poder expandir las fronteras de mercado financiero globalizado. Por otro lado, tenemos al sociólogo y urbanista pues Pedro Abramo, que desmitifica esta premisa, pues al demostrar que los mercados informales no son espacios caóticos, sino que ellos mismos están como regulados
bajo, o sea, estos operan bajo sus propias estructuras que están pues ya personalizadas. Bueno, ¿puedes pasar, Luis? Bueno, finalmente, esta transición se puede observar materializada en casos concretos del estudio de distintas regiones del planeta, como pues un ejemplo es la isla Maldivas, que pues es un archipiélago con una severa crisis de sobreocupación y alquileres que realmente consumen la mayor parte de los ingresos, por lo que pues el gobierno sustituyó el sistema tradicional donde cada ciudadano tenía el derecho por nacimiento a una porción de la tierra pública, pues por una ley que estaba más que todo diseñada para facilitar lo que son las hipotecas y las transacciones comerciales del suelo. De esta manera, dio como resultado que se protegiera la población nativa de bajos ingresos, eh, para pues así favorecer la entrada de flujos de inversionistas turísticos e internacionales. Puedes pasar. Otro caso fue el de Ruanda, que es un caso similar donde el control de la tierra pues ha sido históricamente detonante, ya que está centrada en detenciones sociopolíticas y étnicas, por lo que pues las reformas que se implementaron a partir del 2005 lo que buscó fue que bajara el financiamiento de las agencias europeas y también buscaba destrabar lo que eran los régimen, ah, régimen tradicionales que para poder así convertir el territorio en activos financieros de libre mercado internacional. Pasa, Luis. Bueno, la inseguridad de las tenencias en la era de los grandes proyectos. No, quédate ahí en la otra. Bueno, eh, Julian solía ser pues solía tener un pequeño lote de tierra que era un estanque donde criaba peces, pues para ganarse la vida. Esto fue por allá como en el 2010, en el cual el gobierno local lo presionó a un punto bajo pues amenazas militares para que pudiera abandonar su propiedad y a cambio lo que le pagaron fueron nada más 9 yuanes por metro cuadrado. Para poco después, el municipio vendió este mismo lote a un desarrollador inmobiliario por 640 yuanes el metro cuadrado. Y de hecho, hoy en día, pues en ese suelo se levanta el Golden Leisure, que pues es como un complejo de mansiones de lujo que pues imita la arquitectura toscana aristocrática, donde cada metro cuadrado se vende por 6.900 yuanes. Y pues el señor Fu hoy en día se encuentra desempleado y pues viviendo en la periferia. Y bueno, ustedes se preguntarán como que ¿por qué comienzo por esto? Bueno, realmente la historia de este señor nos revela el verdadero santo detrás de pues los milagros urbanos global, ya que, bueno, cuando viajamos y nos maravillamos con las megaciudades y las autopistas de última generación, también con los rascacielos imponentes, rara vez nos preguntamos cómo se financian este tipo de proyectos. Y pues la respuesta al fin y al cabo es muy cruda, ya que se financian capturando las tierras de las personas que son más vulnerables a un precio de remate para revenderlas pues a un capital privado. Y a esto, pues, es a lo que se le llama como liberar el valor de la tierra, que pues realmente es un eufemismo técnico que en la práctica se traduce como una máquina global de desposesión y exclusión.
Luis, déjame el favor de pasar. Bueno, el suelo como el verdadero conflicto en los desastres naturales. Esta dinámica de exposición, pues no solo ocurre mediante la presión por la parte estatal, sino que a menudo se encuentran oportunidades perfectas en las tragedias humanitarias. Por ejemplo, detrás de un desastre natural, la narrativa oficial suele centrarse bastante en que se va a realizar reconstrucciones físicas, en poner un techo a las personas que lo necesitan. Sin embargo, los datos demuestran que pues realmente el verdadero conflicto no es el techo, sino el suelo. Por ejemplo, tras las inundaciones en Pakistán, las evaluaciones de los organismos financieros pues omitieron por completo hablar de los derechos de la tenencia de las tierras y se enfocaron en los costos de construcción, ignorando que los más afectados ni siquiera eran los dueños del suelo pues donde vivían. Lo mismo también ocurrió en Haití, tras el terremoto del 2010. El sismo sacó a la luz las enormes informalidades de Puerto Príncipe, donde pues la mayoría de la población vivía en asentamientos autoconstruidos, que nunca fueron reconocidos por el Estado. Y 16 meses después del desastre, más de 600.000 personas seguían viviendo en campamentos improvisados, y pues esto no es porque prefirieran la precariedad, es más que todo por el sistema de reconstrucción les cerró las puertas. ¿Y por qué? Pues porque la mayoría de los programas de ayuda demostraron la prioridad en el ámbito legal de las tierras, pues mediante escrituras, que pues es un prerequisito obligatorio para poder recibir este tipo de apoyo. Y esto es lo que genera una discriminación estructural, ya que pues los inquilinos y los ocupantes informales no quedan automáticamente excluidos de este tipo de reconstrucciones permanentes. Luis, hazme el favor de pasar. Bueno, la doctrina de choque y la tabula rasa. Este, Bueno, esto es una ideología bastante peligrosa en el urbanismo neoliberal, ya que pues los desastres los cogen como una oportunidad para hacer la tabula rasa, es decir, para borrarlo todo y empezar de nuevo, con planes ambiciosos, por lo que pues lo disfrazan de que se deben de prevenir riesgos y pues se suele esconder la expulsión de las comunidades originales. Un ejemplo de esto fue pues el tsunami del 2004 en el Océano Índico, en el cual con el argumento de que debían proteger a la población frente a futuros desastres, el gobierno pues creó una zona que estaba prohibida para las viviendas a lo largo de la costa, y más de 100.000 personas, bueno, 100.000 familiares de pescadores artesanales fueron desplazados, destruyendo así su medio pues, de subsistencia. Pero sin embargo, esta prohibición realmente no era válida para todos, ya que tiempo después, para los grandes inversionistas no aplicó, por lo que se construyó em, se construyó un destino turístico de clase mundial y se crearon complejos hoteleros. Bueno, un mecanismo similar también, pero fue mediado por el mercado en lo ocurrido de Chile tras el terremoto del 2010. Pues allí las construcciones se dejó en las manos del sector privado mediante un sistema que era de subsidios individuales. Y pues quisieron estas constructoras privadas, pues en lugar de reconstruir y pues ayudar a los centros urbanos y a las áreas costeras, pues de donde la gente había sido desplazada, prefirieron pues edificar viviendas sociales masivas en terrenos muy baratos, en la periferia extrema.
vivían en riesgo y pues se convirtieron o sea, técnicamente las personas vivían en riesgo y se convirtieron en la excusa perfecta para poderlos así mover de sus tierras y desplazarlas y desplazarlas a un sitio este mucho peor. Bueno, Luis, hazme el favor de pasar. Bueno, los megaproyectos y la democracia directa del campo. Bueno, esto pues técnicamente nos está llevando ya a la mitad del capítulo de los megaproyectos urbanos em, en la era neoliberal. Pues hoy en día las transformaciones de las ciudades ya no se planifican en función de las necesidades de los ciudadanos como se venía haciendo, sino que se planifican pues para garantizar de cierta manera la rentabilidad del capital financiero invertido. Y pues eso es lo que el urbanista Francois Asher llama un urbanismo ad hoc. ad- ad- eh, bueno, que son proyectos donde el contrato privado está por encima de la ley y las negociaciones realmente se dan pues a puerta cerrada para reemplazar la regla de la democracia. Lo curioso el, es que, bueno, si viajamos a ciudades como Dubái, Bombay, eh, Johannesburgo o Río de Janeiro, veremos exactamente el mismo paisaje postmoderno, torres corporativas, hoteles de lujo, centros culturales y shopping centers, que parecen piezas únicas, pero son solo un sello repetitivo. Y bueno, ¿esto por qué se da? Es porque el paisaje de cierta manera se vuelve genérico en el lenguaje pues del capital financiero, ya que de esta manera se pueden llegar a sentir seguros. Bueno, bueno, para lograr esto, lo que los estados aplican mediante la excepcionalidad jurídica, lo que hacen es que congelan los planes reguladores tradicionales y crean agencias de super poderes que de cierta manera lo que buscan es como que evaden el control ciudadano y pues pueden modificar las leyes a su conveniencia. Bueno, a conveniencia del inversor como tal. Y pues esto es lo que el sociólogo Carlos Weiner define como magistralmente como la democracia directa del capital, que pues es un sistema completamente blindado con el control social, donde pues los derechos democráticos son sustituidos por exigencias contractuales corporativas. Em, Luis, ¿me puede hacer el favor de... Ah, no, regresa. No, ahí, ahí. Bueno. Mega eventos deportivos, las máquinas limpiadoras. Bueno, el frente de batalla más visible de estas estrategias pues son los mega eventos deportivos como los Juegos Olímpicos o las Copas del Mundo. Los mega eventos son técnicamente como el caballo de Troya, perfecto para poder movilizar patriotismo y pues el orgullo local y y el apoyo de las mayorías. Y pues bajo esta cortina de humo se justifican las mayores violaciones de los derechos urbanos. Bueno, por ejemplo, durante el periodo de preparación de un evento, las pautas históricas de la ciudad ceden ante un modelo de negocio con plazos estrictos, como lo es la prioridad que pues, es vender imagen internacional de prosperidad, modernidad y éxito corporativo. Cualquier manifestación de pobreza o un subdesarrollo, pues de cierta manera se debe eliminar del paisaje visual.
Y pues esto lo que busca es desatar una oleada de desalojos forzosos o demoliciones masivas, ejecutados casi siempre con violencias y amenazas, y sin consultas previas, obviamente. Am, bueno, y a los afectados no se les indemniza de ninguna manera ni de manera adecuada. Tampoco se reubican cerca de pues sus redes de vida. Los asentamientos construidos y las favelas pues son los primeros en caer, usando las urgencias de plazo como una excusa perfecta pues para saltarse el diálogo y pues los derechos humanos. Y cuando las comunidades logran como oponerse y resistir, no, y no pueden ser pues demolidas, el sistema simplemente las esconde de alguna manera. Y pues esto pasó en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde pues un conjunto de habitantes populares eh, se negó a ser demolido y fue tapado por carteles publicitarios gigantes para que los turistas y las cámaras de televisión que pues iban a estar por el estadio no tuvieran que ver a, a, este, a estas comunidades. Luis, puedes pasar. Bueno, como, bueno, como conclusión, a lo largo de estos 4 capítulos del libro de Rockel Ronick, nos demuestra que el principal conflicto urbano del siglo XXI ya no gira únicamente en torno a la falta de vivienda, sino alrededor del control del suelo y de quién tiene el poder para decidir sobre él. La autora evidencia que la vivienda ha dejado de ser entendida como un derecho fundamental para convertirse en un activo financiero integrado por los mercados globales y sometidos pues a las lógicas de rentabilidad del capital. En este contexto, la informalidad urbana, la inseguridad jurídica de la tenencia y los desalojos no son problemas aislados ni accidentes del desarrollo, son mecanismos que permiten liberar el valor económico del suelo para incorporarlo a nuevos procesos de inversión. Los casos de China, Haití, de Sri Lanka, de Chile o los mega eventos deportivos nos muestran que bajo discursos como la reconstrucción, la modernización, el desarrollo, muchas comunidades son desplazadas para dar pasos a proyectos inmobiliarios turísticos o de una infraestructura que beneficie principalmente al capital privado. Roinick también cuestiona la idea de que la propiedad privada y la titulación individual sean soluciones universales para la pobreza. Por el contrario, pues esta demuestra que cuando estas políticas responden únicamente a intereses financieros, pueden profundizar la exclusión y la transformación de vivienda en una mercancía más del mercado global. Desde la arquitectura y el urbanismo, el libro nos deja una reflexión fundamental. La ciudad, pues, no puede planificarse únicamente desde criterios económicos estéticos. Cada proyecto urbano implica decisiones sociales, políticas y éticas que afectan directamente la vida de las personas como futuros arquitectos y urbanistas. Nuestro papel no consiste solo en diseñar edificios y espacios públicos, sino que comprender quiénes habitan esos territorios y quiénes se benefician de las transformaciones urbanas y quiénes corrigen el riesgo de ser expulsado de ellas. Ah, Pero miren, muchas gracias por la presentación, excelente. Este, este tema es sumamente importante. Yo les recomiendo a los compañeros que por favor me envíen al correo la diapositiva
y el material escaneado de esta lectura, ya que ese material yo lo tengo en físico y hemos venido trabajando todos estos temas que son de importancia crucial para los nuevos retos que tiene el urbanismo en el siglo XXI. Es importante que logren, o sea, yo voy igual a pasar el enlace YouTube de esta presentación, porque quizás de pronto el audio aquí a los que estuvieron aquí no fue del todo claro. Me parece el tema sumamente importante. Yo no sé si los que estaban conectados estaban pendientes, no lo dudo, lo dudo. Pero sí, aunque el audio sí se escuchaba muy bien desde la conexión por Zoom, este tema de la informalidad urbana y de estas problemáticas son sumamente importantes para analizarlas con detenimiento. La próxima clase vamos a retomarlas con algunos casos puntuales y con el ejercicio que vamos a hacer en Mallorquín. Entonces, el próximo lunes es festivo, nos vemos el otro jueves con la sustentación que presente de esa parte final y ya creo que vamos a ir cerrando este semestre. Ustedes tienen una actividad para el tercer corte. No sé cómo van con esas actividades. Una actividad de unos documentales. Ya no sé si los han visto. Por favor, revisen esos materiales. Y les agradezco hoy por la espera, la demora, por la presentación que tuvimos de la profesora invitada. Vamos a ver si el próximo jueves yo adelanto otras cosas adicionales a lo que se plantearon hoy, cómo estos temas de las dinámicas urbanas se estrellan y se enfrentan a las comunidades que ustedes van a observar que siempre han estado ahí en espacios como la Ciénaga de Mallorquín o espacios que están latentes. Ahora que miren, estamos en pleno escenario del mundial. ¿Cómo están esos entornos urbanos donde se están desarrollando por lo menos y un mundial tan largo y un mundial que está generando unas tensiones por las comunidades inmigrantes que están en Estados Unidos, no tienen cómo beneficiarse de la llegada de esos turistas porque está el EIS ahí esperándolos para deportarlos? Entonces estamos en una incertidumbre. Y más, imagínense nuestras incertidumbres con el nuevo escenario político que nos espera. Entonces, todos estamos a la espera, como un cuento de Álvaro Cepeda Zamudio, que ojalá se lo lean, que se los puedo pasar por ahí. Y les doy un bálsamo, les doy un bálsamo para que podamos estar un poco más tranquilos después de tanta desesperanza. Feliz noche, que estén bien, chao. Listo, profe. Gracias. Gracias, profesor. Sí, hay otro cinefoto. Ahora yo lo reviso. No, yo no le, o sea, el cineforo es tercer corte.